Because you too It's where the blue fits. Buenas tardes a todos, me llamo Geralda. Quisiera relatarles una experiencia que no pasó mucho desde que la viví. No logro aún comprender qué sucedió exactamente. Eran hace unos días, mientras miraba relajadamente televisión en mi hogar, pero vi por la ventana. Por fin lanzaron los periódicos a las casas. Salí afuera a recoger el periódico para ver qué había, pero vi como los vecinos tiraban los periódicos. Tal vez no había sucedido nada interesante, pero yo decidí abrirlo. En la cara principal del periódico noté algo muy peculiar. Era una especie de mensaje de ayuda, junto a otras características raras que no entendía muy bien, pero procedí a leer. Además de ese mensaje en el periódico también había un relato narrado por el mismo sujeto que pedía ayuda. Vi que era un texto muy largo. Este relato era muy extraño. El sujeto que narraba la historia afirmaba haber estado viendo caricaturas con su hermano y que luego de eso un sujeto raro se lo había llevado. Entre otras cosas que habían en el periódico, noté un número telefónico, una página de internet donde se debía ingresar. Y lo más peculiar era el nombre de una caricatura basada en un videojuego. Si me acuerdo bien, se llamaba Angry Birds. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Un videojuego simple pero entretenido, pero hoy hablaré de una serie basada en esta misma. Me sentía emocionado y confundido, porque por fin el día se había puesto interesante, pero no entendía nada de lo que decía el periódico. Pero decidí entrar a mi casa. Una vez ya adentro, me entró la curiosidad sobre ese raro número y la página web. Me puse a pensar en qué hacer primero, sobre si ver la página o llamar a ese número. Pensé que ver la página sería más interesante. Así que decidí subir a mi cuarto para ver qué traía la página web. Quería encender a mi computadora. La verdad andaba algo dudoso, porque tenía miedo de que metiera un virus o algo así. Pero era un periódico oficial y legal. Nada malo podía pasar. Escuchen lo que voy a redactar ahorita. You destroyed my gift, Johnny! You're the gift now, Johnny! El vídeo se empezó a reproducir y salió una intro que decía el nombre de la serie llamada Johnny and you are really good friends. They're really good friends. Johnny and... ¡Adiós, Johnny! El capítulo comenzó con un ambiente vacío en una zona inhabitada, luego salió un personaje, llamado el pajarito rojo, cual había salido de un arbusto y este tenía una cara vacía y cabizbaja. Se dirigió a una especie de escondite donde guardó una bolsa con origen desconocido. Se marchó a un lugar desconocido y mientras caminaba se mostró un flashback. Se mostró como el pajarito rojo estaba llorando frente a un nido vacío. Todo se tornó más oscuro. El pajarito rojo ya no estaba llorando, ahora estaba furioso, pero no como de costumbre. Apretaba los dientes de forma no natural y sus ojos mostraban que padecía de locura extrema. El pajarito rojo se dirigió a un lugar conocido. Se dirigió al pueblo de los cerditos verdes. Los cerdos estaban en una especie de celebración y todos tenían caras malvadas. Habían cumplido su objetivo de comer huevos y estaban de fiesta, pero de la nada alguien abrió la puerta del ¡Coño de su madre! y luego comenzó el terror. Red con una actitud descontrolada, empezó a atacar a los cerditos, pero de los golpes pasó a una masacre. Red agarró un objeto afilado y partió a la mitad a un cerdo incluyendo a otros. Los cerdos huyeron despavoridos pero no pudieron escapar. Estaba dispuesto a cerrar la página porque me incomodaba ver este video, pero quería llegar al fondo de esto para ver por qué el periódico me decía tantas cosas raras. Luego de una escena incómoda, Red dejó de recordar tan oscuros pensamientos.
Luego de eso se cambia de escenario a una playa de tonos oscuros. En un gran hueco veo como alguien se está levantando. Era alguien de aspecto triangular, hasta que por fin reveló su aspecto. Era el pájaro amarillo. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Pero este tenía un aspecto terrorífico, estaba lleno de heridas y no tenía un ojo, lucía espantoso, como si alguien lo hubiera dañado antes. Luego de ya haberse levantado comenzó a hablar con una tonalidad ronca. Esto es un... ¡Ah, no! Luego de esa espantosa escena, una estática invadió la pantalla y creí que el episodio se había acabado. Pero empecé a escuchar sonidos como de alguien llegando a los alrededores de mí. No sentía, solo sentía que alguien estaba conmigo. La estática del episodio se había detenido y en la pantalla se vio algo raro. Me estaba mirando a mí en la pantalla con un aspecto pálido y espeluznante. Empecé a hablar pero no entendía nada de lo que decía. Otra estática apareció. Y el episodio continuó. Hubo un cambio de escena y ahora se mostró a Red. Estaba pensando en algo y vio como su bolsa se estaba moviendo. Lo ignoró por un momento pero se asustó al darse cuenta de por qué se movía la bolsa. Entrecortado decidió abrir la bolsa y sacar lo que había ahí. Me quedé estupefacto. Lo que había dentro de esa bolsa era un montón de peluches de Anya y entre ellos estaba la figurita de su peor enemigo. Entonces el pajarito rojo gritó como desquiciado y empezó a aplastar a Damián en figuritas hasta que este se empezó a reír y rodaba en el suelo. Parecía un retrasado mental, pero al fondo se veía a alguien que lo observaba. Era otro personaje. Era un ave gigante, tenía una mirada fría y siempre mostraba seriedad. Esta ave se llamaba Terence, no sé, pero este no se movía ni un poco, hasta que de la nada desapareció. El escenario volvió a cambiar y el pájaro volvió a la escena. Este estaba rondando en el bosque y se encontró con un pájaro llamado Bubu. Este muy inocente vio como Chuck estaba con un aspecto horrible, por lo que pensó que era Halloween. Trató de pedirle dulces, pero pasó todo lo contrario y Chuck apretó los dientes y se mostró de forma indirecta, como Bubu era asesinado por Chuck. Y ahora Chuck estaba parado en un gran charco de sangre. Este se movió y siguió avanzando. Pero otra vez el pájaro gigante Terence volvió a aparecer, vio el horrible acto del ave triangular. Terence agarró el cuerpo aplastado de Bubu y se lo llevó a un lugar desconocido. La escena cambia a Red. Este estaba dormido en un árbol y de la nada empezó a soñar. En sus sueños él estaba alucinando con los huevos. Estaban a salvo hasta que de la nada desaparecieron. Volví a escuchar llantos alrededor de mi casa y eran más fuertes que antes. Red se había levantado y muy decaído vio a su costado y se dio cuenta de algo muy extraño. No estaba la bolsa y los charcos de sangre de sus amigos. Miró alrededor de él pero no había señal de que alguien había estado ahí. La pantalla se puso negra por 2 o 4 minutos. Durante ese tiempo, decidí buscar a los alrededores de mi casa, aunque me percaté de que los llantos se hicieron más callados, por lo que no pude deducir qué pasaba. Me seguía sintiendo vigilado, volví a la computadora para ver qué pasaba. Vi que el capítulo había comenzado a reproducirse de nuevo. La escena mostró de nuevo a pájaro Terence. Este con su mirada fría miró a la cámara, hizo un sonido que mostraba lo atemorizante que era. Terence volteó la cara y tenía la bolsa y el cuerpo de Bubu. Se dirigió a un lugar extraño. Era un estanque dividido en dos. Había uno con agua hirviendo y otro con agua en perfecto estado. Terence agarra el cuerpo de Bubu y con voz gruesa dice: The crocodiles are a dangerous species, Monkey. Y Terence lanza a Bubu al agua en perfecto estado. Pero cuando agarra los cuerpos aplastados de los amigos de Red, dijo: y lanza los cuerpos al agua hirviendo. Y Terence se marchó de tal extraño lugar. La escena cambió a Chuck. Este estaba dirigiéndose a donde estaba Red. Aún estaba un poco lejos pero era cuestión de tiempo para encontrar a el pajarito rojo. Estaba caminando la noche.
Sus ojos eran negros y tenía una expresión vacía. No paraba de repetir que para los pájaros significaba huevos. En el camino se encontró con un cerdo lastimado. Red al verlo se puso furioso y estaba dispuesto a atacarlo. El cerdo estaba tratando de huir, pero el pájaro Terence apareció en escena. Se llevó el cuerpo del pobre cerdo. El mismo grito del cerdo se escuchó en mi casa. El pajarito rojo se quedó sin camino a donde ir. Estaba en una cascada. A unos kilómetros se mostraba al pájaro Chuck dirigiéndose a donde estaba Red. Este estaba llorando mientras corría. Recordó a sus amigos muertos y no contenía el llanto. Gritó de una forma desesperada. Ya no quedaba mucho para que acabara el episodio. El pajarito rojo estaba parado en el final de la cascada. El pajarito rojo dijo algo que me dejó pensando. ¡Llorar! ¡Esto es morir! ¡Textual! ¡Textual! Pero Red tendría un destino diferente. De los arbustos salió alguien. No se reveló su apariencia hasta alzó la mirada. Red al ver quién era se puso pálido. No podía creer lo que estaba viendo. Coseré y arreglaré al señor Pingu. Era nadie más que Chuck con su apariencia demoníaca. Traía un objeto afilado y se puso a reír como loco desquiciado. Red no se movía, era como si él mismo tuviera miedo. Chuck con una voz demoníaca dijo: ¡Ahora sí, pinche negra, trabaja! Red sacó su estaca y trató de atacar a Chuck. Pero Chuck fue más rápido y de un golpe logró derribar a Red. Chuck tendría su venganza y sacó su arma. Red gritaba del terror, pero su final ya estaba dicho. No. ¡Goodbye, Johnny! Chuck empezó a matar a Red a cuchilladas. Daba sin aliento y moría lentamente. Cuando Red parecía también lo escuchaba en mi casa y sentía mucho miedo. Mientras Chuck se reía se dio cuenta que algo lo estaba vigilando. Así que volteó la mirada, pero sin ver nada volvió a voltear. Pero Chuck se encontró con una horrible sorpresa. Enfrente de él se encontraba Terence. Terence lo miraba fríamente. Chuck al verlo enfrente de él, entró en pánico y de la nada la pantalla se puso negra. Y se escuchó el grito También escuché un grito muy cerca de mí. Cuando la pantalla volvió a mostrar imagen, vi a Terence con los cuerpos de Red y Chuck en mano. Estaba en el estanque, y este con su gruesa voz le dijo al cadáver de Red: A ver, sobrano imbécil, ¿cómo se te va a perder una pinche maleta? Y cuando miró el cuerpo de Chuck le dijo: ¿Me odias? Dímelo, escúpeme en la cara. Pero mi maleta no, mi maleta no. Y Terence tiró sus cuerpos al agua hirviendo. ¡Ay, eso te pasa por condenar a la humanidad! ¡Barney! ¡Quema, Barney! ¡Ay, sí, eso les pasa por pendejos! ¡Ay! ¡Quema mucho! ¡Miren! ¡Se murió! El episodio acabó. Estaba en shock y con el corazón helado. Miré al periódico, pero ¿qué tenía que ver esto con el hombre y su hermano? Pero me faltaba algo. El número de teléfono. Estaba asustado de saber qué pasaría, pero aún así estuve dispuesto a marcar. Puse el teléfono en mi oído, y noté como la voz de un hombre nervioso me hablaba. Siento que en cualquier momento él vendrá a matarme. Ya vi muchas cosas. Imagino que tú también. Sal rápido de tu casa o él te atrapará también. Mientras corría y salía de mi cuarto, le pregunté dónde estaba esa dirección. Dijo que estaba como a unas 2 cuadras de donde yo estaba. Me puse a correr rápidamente a buscar dónde estaba ese sujeto. Luego de eso descubrí que en un raro vecindario había una puerta extraña donde escuchaba algo raro. La puerta no tenía seguro, así que entré. Traté de llamar al señor del teléfono, y escuché a alguien decirle a tu derecha. Comenzó a correr a esa dirección. Estaba muy oscuro, pero la iluminación de la puerta abierta me ayudaba un poco. El hombre gritó muy desesperado:
Ayuda, ayuda. Ese hombre me va a matar. Corrí con todas mis fuerzas y con la velocidad que tenía. Ya estaba muy cerca del hombre y su hermanito, hasta que escuché que el hermano menor del hombre empezó a gritar del dolor. Cuando logré finalmente verlos, vi a un hombre atacando a un niño pequeño. Por favor, buen hombre, ayúdanos. Agarré un bate que encontré tirado, y con todas mis fuerzas golpeé a ese hombre que golpeaba al pobre niño. No pude ver cómo estaba el niño, respiraba pero estaba muy lastimado. El hombre que salve me dijo, Rápido, salgamos de aquí. ambos salimos y yo con el niño lastimado, corrimos al hospital más cercano. Una vez llegamos al hospital y dejamos al niño en emergencias, me senté a hablar con el hombre. Señor, por favor dígame qué es lo que sucedió exactamente, tengo muchas preguntas. Él me responde. Verás, estaba en el parque con mi hermano y hablando de su juego favorito en Gelberts. Él me dijo que esa misma noche se estrenaría un nuevo episodio de una serie basada en ese juego. Pero cuando tratamos de reproducirlo no se pudo y nos fuimos a dormir, pero se nos ocurrió ver capítulos viejos en la misma página. Pero en lugar de eso nos llevamos con una sorpresa desagradable. Vimos un capítulo extraño y perturbador. ¿Qué te pasa? ¡Tú ni siquiera le diste a nadie! Y de la nada tocaron la puerta. Luego extrañamente terminé encerrado junto a mi hermano. Decidí pedir ayuda a través de un periódico, y por fortuna tú respondiste a mi llamado, y me lograste salvar. Me quedé pensando, no sé si lo había descubierto o no, el hombre volvió a su casa con su hermanito y hablamos de vez en cuando. Hay más preguntas que respuestas. Por el momento no me pasó nada malo, ni a mí ni a ese hombre, pero aún escucho a alguien llorar a mis alrededores. No me siento seguro, pero por ahora todo terminó. Gracias por escucharme. Cam. Bueno, este es un final feliz. Oye, ¿y el plan de Don Ramos? No está hecho, tendría que avisar al Rocaso Creepypasta. No.